Buenos días. Primero voy a introducir el marco en el cual vamos a escuchar hoy a Diamela y a Jerónimo, que es la exhibición The Counter Public Sphere en los años Cóndor. ¿Por qué hice esta exhibición? ¿O a qué responde esta exhibición? Llevamos en los Estados Unidos unos 20 o 25 años viendo arte latinoamericano en los grandes museos. Y hemos visto la obra de Leo Tisica Sin Favela, la obra de Ligia Clark Sin Sexualidad, la obra de León Ferrari Sin una crítica a la Iglesia Católica y Sin Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, la recepción y la exhibición del arte latinoamericano en Estados Unidos está bastante retrasada. Gracias a una serie de movimientos sociales, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, Me Too, hay una serie de avances que han puesto presión en las instituciones, como los museos y las universidades, y esto, con un poco de suerte, empieza a cambiar. Dado que ISLA es un instituto de estudios, ¿no? El Instituto de Estudios del Arte Latinoamericano, pensé que era el momento adecuado de meterse en el archivo. El Instituto de Estudios se propone como un archivo y investigar quizás las obras que más dependen del contexto sociopolítico en el cual fueron producidas. A esos efectos me concentré en el periodo del llamado Plan Cóndor, que fue un plan concebido desde los Estados Unidos para la infiltración y dominación de los diferentes gobiernos de Sudamérica. Lo podríamos englobar entre el inicio de la dictadura en Brasil en el 64 y el fin de la dictadura en Chile en el 89. Como respuesta a esta serie de dictaduras, porque el producto del Plan Cóndor fue el establecimiento de dictaduras en la mayoría de los países sudamericanos, sangrientas dictaduras, en el marco de la Guerra Fría. Las características básicas de una dictadura son el dominio total del espacio público. No solamente la universidad y la prensa, que no hay más prensa libre, sino que hay imposibilidad de circular, hay toques de queda. En suma, cualquier cosa te convierte en sospechoso y, bueno, los sospechosos en los gobiernos militares donde las garantías constitucionales están suspendidas, son desaparecidos, torturados, etc. En ese marco, y sin conexión particular entre sí, sino país por país, un conjunto extraordinario de artistas realiza intervenciones que tratan de la vía pública o funcionan en el espacio público. La plaza pública, el museo, la ruta, la bandera del territorio nacional, etc. Esta exhibición reúne 4 obras dirigidas a eso. Dentro de ellas, y como práctica principal dentro de esto, está la obra del colectivo chileno CADA, del cual Diamela fue parte, y la obra de Lotti Rosenfeld, que también fuera parte de CADA. Así que, en definitiva, la contraesfera pública es cuando hay disenso, o se le habla al poder, o se trata de generar algo en los ciudadanos, empleando la esfera pública como parte constitutiva, el espacio público como parte constitutiva de la obra. Ese es uno de los criterios, o quizás el criterio central de la exhibición. Voy a presentar ahora a los panelistas y voy a presentar muy especialmente a Diamela en relación con el asunto que vamos a debatir hoy. Jerónimo, o el doctor Jerónimo Duarte, aquí tengo toda esa información detallada. El doctor Jerónimo Duarte Riascos, quizás lo más importante es que escribió un doctorado en Harvard y que este doctorado, que entre otras cosas trata de cuestiones en las cuales lo literario se articula con las artes visuales, tiene una sección, un capítulo, una parte dedicada al grupo CADA, o sea que es investigación de avanzada en ese sentido en los Estados Unidos. Jerónimo enseña en Columbia ahora,
es profesor en el Departamento de Culturas Latinoamericanas Ibéricas, enseñó en Northwestern, enseñó en Chicago. Pero bueno, es el experto, la persona que más sabe del tema CADA en este momento en Estados Unidos. Entonces, y ya ha trabajado con Diamela. Hablemos de Diamela. Diamela, además de ser parte fundante, miembro de CADA, se identifica como mujer de letras. Opongo la figura de la mujer de letras a la figura tradicional, el homme de lettres francés, el literato con L mayúsculas. Y como tal, se identifica como narradora. Pese a haber escrito poesía y pese a haber escrito ensayos, ella habla de ella misma como narradora. Hay otros motes que le caben: artista visual, artista performática, activista, etc. Además de la obra Inversión de Escena, que está en la muestra, el Counterpublic Sphere, Diamela es conocida entre los 10 libros que escribió. Tiene un currículum relevante, etc. Ganó la beca Guggenheim y es profesora de NYU, si es eso lo que interesa. Escribió un libro que se llama Lumpérica. Ese libro, que salió en 1983 en Chile, en una editorial con nombre de animal, creo que era el Ornitorrinco, cruzó los Andes y llegó a Buenos Aires y tuvo mucha influencia. Lumpérica es una novela experimental y quizás voy a hacer una pequeña etimología del título y los voy a dejar con los panelistas. Lumpérica viene en principio de lumpen y de lump. Lump viene del Middle English, del inglés medio, y es una palabra de origen escandinavo. Existen los dialectos suecos, dialectos de sueco de noruego como pila de cosas o como log, como palo o como tronco. También existe en el holandés, lomp. En inglés, el lump, el sustantivo lump implica una pila indiferenciada de cosas, o una masa de cosas. Y el verbo to lump, or to lump together, ¿no? La frase adverbial lump together, es bastante entrópico, significa poner muchas cosas y que pierdan sus características diferenciantes. La palabra lumpen en realidad no aparece como sí misma, sino que es derivada de otra palabra, de una palabra compuesta, lumpenproletariat, que es una palabra de Marx y de Engels y que habla de los proletarios, la masa, ¿no? Una masa indiferenciada de proletarios que no pueden o no tienen la voluntad de hacer algo por sí mismos. A medida que la idea de proletariado recede en el imaginario del siglo XX y del siglo XXI, la palabra se despega del proletariado y queda solamente la palabra lumpen. Lumpen significa en Latinoamérica aquel que está por afuera, aquel que no le importa, aquel que no le interesa, y hay también una cuestión de pobreza o de abandono, de vivir en la calle. El lumpen, no necesariamente, pero puede ser, y muchas veces es, lo que en Argentina se denomina un linchera o en Chile se denomina un croto. Alguien que vive en la calle, que está en la calle. Y la novela lumpérica transcurre, es una mujer que se relaciona con los lumpenes que viven en la plaza pública, en la plaza central de Santiago. Ahora, el lumpen es como figura, y el lumpen proletariado son figuras masculinas, y la lumpérica es una figura femenina. No se sabe si la lumpérica es un personaje o si es una ciencia de lo lumpen, o una idea de lo lumpen, lumpérica. De cualquier manera, Lumpérica, como novela experimental, a mi juicio, está en diálogo con las dos grandes novelas experimentales que hablan de la ciudad, A la sombra de James Joyce, ambas, que son Rayuela de Julio Cortázar y Cobra de Severo Salduy. Así que me gustaría incluir a esta mujer chilena quizás en esa trilogía. A efectos de mi exhibición, bueno, es una novela que habla naturalmente del espacio público, y la diferencia fundamental de Lumpérica con Cobra y con Rayuela es que Lumpérica está escrita en dictadura y con censura, y publicada en dictadura y con censura, que es una condición de producción radicalmente diferente. Los dejo en manos de Jerónimo, que es la persona más apta para dialogar con Diamela, y los dejo con Diamela, la autora de Lumpérica. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estén. Antes de empezar nuestra conversación, quiero agradecer muy brevemente a Isla por la invitación y a todo su equipo por el trabajo coordinando esta charla.
A Nicolás por organizar la exhibición que hoy nos convoca y por esa introducción tan excesivamente generosa. No sé si soy el experto en cada, pero sí soy alguien que ha estado pensando su trabajo durante muchos años y sobre el que siempre es un placer conversar. Y agradecerle, por supuesto, también a Diamela por aceptar conversar conmigo otra vez. Siempre es realmente un placer hacerlo. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas imágenes que nos pueden servir para guiar la conversación. Ok. Ok. Y pensé que quizás podríamos empezar hablando sobre un asunto que es muy básico, pero que creo yo que es profundamente poderoso, y es la idea del colectivo, ¿no? Como seguramente la audiencia sabe, el colectivo de acciones de Arte CADA fue un grupo interdisciplinar activo entre 1979 y 1985 en Chile, y compuesto por dos escritores, Yamel Altid y Raúl Zurita, dos artistas visuales, Loti Rosenfeld y Juan Castillo, y un sociólogo que se incorpora más tarde al grupo, Fernando Balcells, ¿no? Yamela, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la conformación del grupo por un lado, y por otro tal vez sobre ese ímpetu, sobre esa necesidad de intervenir colectivamente en la ciudad dictatorial? Eh, Buenas tardes ya en Chile. Quiero saludarlos muy cariñosamente a todos los que están viendo este programa. Agradecer muy especialmente a Olivia por su gesto de recoger esta exposición sobre momentos muy difíciles para el Cono Sur y particularmente extremadamente difíciles para Chile, ¿no? Y por otra parte, agradecer a Nicolás su presentación generosa. Ha sido muy estimulante oírlo, y como ha dicho Jerónimo, tenemos un tiempo largo ya de dialogar sobre básicamente artes visuales y particularmente sobre CADA. Decir en primera instancia que desafortunadamente para mí, en un sentido emocional muy profundo, hace poco tiempo ha muerto Loti Rosenfeld, que fue parte fundamental de este grupo, a quien se debe la conservación del archivo CADA, que hoy día está recogido en el Museo de la Memoria en Chile. Ella fue la que tuvo la visión, digamos, de guardar todo aquello que permitía precisamente que el CADA funcionara. Y por otra parte, yo he perdido a una compañera de trabajo por más de 40 años que excedió el trabajo CADA, porque seguimos trabajando en muchas áreas juntas hasta finales del 2019, ¿no? Entonces ha sido una situación muy dolorosa para mí, pero por otra parte sé que su obra va a seguir siendo elocuente no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, querido Jerónimo, el punto es cómo se formó este grupo. Este grupo se formó debido a sus circunstancias, ¿no? Debido a las circunstancias sociopolíticas y culturales. Eso fue el motivo. Recuerdo muy claramente que nos juntamos en una de nuestras casas, y allí pensamos que había que hacer algo, entre comillas, algo que tuviera que ver con intervenir en los espacios públicos, ¿no? Eso era sin olvidar, por supuesto, otras condicionantes estéticas que el grupo consideró de manera muy acuciosa, como fue, digamos, la fragmentación, la incidencia en arte postal, en fin, una serie de elementos, digamos, más teóricos que tomamos en consideración para construir este grupo. Lo interesante fue la transversalidad
el cómo traspasar saberes y sobre todo cómo poder construir una obra colectiva. Eso no es fácil, no es fácil construir obras colectivas, renunciamos a los nombres y pusimos cada porque queríamos usar solamente algo muy neutro, precisamente para relevar las obras sobre autorías, una autoría por supuesto indescifrable porque era un colectivo y acciones de arte. En ese momento era el nombre que le dimos a estas intervenciones, ¿no? Y fue una cuestión que fluyó, porque nos movilizaban más o menos los mismos imaginarios de orden social, ¿no? Nosotros fuimos un grupo que trabajamos bajo estado de excepción, ¿no? Ese estado de excepción que ha trabajado mucho Agamben, donde los derechos ciudadanos están intervenidos y como dijo muy bien Nicolás, el espacio público está enteramente intervenido y se ha privatizado, por decirlo, el espacio público porque le pertenece básicamente a las fuerzas de orden, ¿no? Con sus representantes en las calles. Pero, sin embargo, pese a eso, nosotros decidimos intervenir con acciones, es decir, rápidas, fugaces, y muy poéticas y estéticas, donde se juntó lo estético y lo poético confluyó para estructurar estas acciones que se trataban de repartir en distintos espacios, en las poquísimas galerías que había, en las poblaciones, es decir, los sitios más excluidos de la ciudad, y también, ¿no es cierto?, zonas discursivas. Entonces fue una experiencia verdaderamente intensa, pero no fuimos solo nosotros, porque en definitiva la comunidad artística de ese tiempo que vivíamos en una situación extraordinariamente opaca, siempre estuvo apoyando las acciones de CADA, ¿no? Y se plegaron a esas acciones artistas, otros escritores, desde luego el vídeo, que era la primera vez que se usaba de esta manera en Chile. Por supuesto estaba Downey, pero Downey vivía afuera, y otro artista que trabajaba vídeo, pero en general no era esa la forma, digamos, en la cual las obras se recopilaban. Nosotros usamos el vídeo como registro, pero para usar el vídeo como registro conseguimos todo el apoyo de camarógrafos y de compañías precarias, de publicidad que nos prestaban cámaras, en fin. Hubo también un trabajo comunitario y de apoyo que fue lo más relevante de ese tiempo, ¿no? En el sentido que se objetivó una microcomunidad muy importante, Jerónimo, que es lo que yo valoro de este tiempo donde efectivamente el estado de excepción con la dictadura puso de relieve, como diría Gamben, el poder soberano, ¿no? Entonces nosotros estábamos trabajando en esas condiciones bastante especiales, que son muy difíciles de definir porque se trata de la ciudad dictatorial, es una ciudad otra, ¿no? Una ciudad que no existía antes, que hoy día, con la situación que experimentamos, tenemos algunos atisbos, pero es muy difícil de comprender esa ciudad porque es muy anómala, ¿no? Por supuesto, esa anomalía duró 17 años, pero hoy día es difícil entender que es la ciudad dictatorial, que no es la ciudad que conocemos ni la que anteriormente habíamos conocido. Eso como un primer punto. No sé si falta algo a la No, yo pregunta. creo que un poco como construyendo sobre esto y sobre las particularidades de la ciudad dictatorial intervenida colectivamente, pues por supuesto genera una interdisciplinaridad que yo creo que es fundamental para el trabajo de cada, como acabas de decir. Y
Yo recuerdo que alguna vez tú mencionaste que parte de ese interés tuyo como narradora de juntarte con otros tenía que ver también con una suerte de sentimiento sobre la insuficiencia del libro, ¿no? Y hablabas que am, en ese momento, quizás más que ahora, el libro te parecía insuficiente como herramienta de acción, ¿no? Justamente teniendo en cuenta ese contexto particular el que estabas describiendo, ¿no? Y aquí tengo algunas imágenes de Para no morir de hambre en el arte, ¿no? Que es esta obra de 1979 que te referiste brevemente, ¿no? Que es la primera obra del CADE, que yo creo que muestra bien esta interdisciplinaridad y la fragmentación de la que estábamos hablando, ¿no? Como estas obras fugaces, ¿no? Rápidas, tenían em, una multiplicidad de espacios y tiempos, ¿no? Que funcionaban de manera discontinua, pero que al mismo tiempo eran lo que posibilitaban la construcción del sentido a través, ¿no? Del elipsis y de esta fragmentación. No sé si podemos hablar un poco de esta obra inicial fundacional del grupo. Mira, esta fue la primera obra que se articuló eh, y lo hicimos bajo el concepto de la leche, entendiendo la leche como una alimentación básica, ¿no? Como la alimentación también eh, más, más relacionada con la vida, ¿no? En el sentido relacionada con el amamantamiento, con los niños, con los bebés, etc. Pero sobre todo recordando el gobierno de Salvador Allende se propuso que cada niño chileno tomara medio litro de leche diario, lo cual por supuesto era un poco utópico por las condiciones socioeconómicas del país. Pero esa fue una propuesta lanzada, digamos, durante su gobierno. Entonces el CADA quiso rememorar ese llamado al, a consumir medio litro de leche diario, y la leche en ese momento, el 79, se vendía en bolsas plásticas como las que se ven, o una de ellas al menos se ve claramente en lo que tú estás mostrando y también en el evento dentro de la galería. Entonces nosotros se imprimió en cada bolsa esta leyenda, ¿no es cierto? Este signo medio litro de leche, ¿no? Y con eso fuimos a las poblaciones que fueron los lugares más castigados por el sistema económico de la dictadura, con una gran persecución hacia los sectores jóvenes poblacionales militantes, y fuimos y entregamos estas bolsas que decían medio litro de leche, y lo único que pedimos es que nos devolvieran los envases. Con esos envases los entregamos a artistas de distintas prácticas, ¿no? Pensamos en escritores, en pintores, en músicos, en fin. Y lo único que pedimos también a ellos que hicieran algo con esa bolsa, que inscribieran y se escribieran en la bolsa. Esas mismas bolsas después fueron devueltas al único espacio que en ese momento estaba disponible digamos, por la censura de la dictadura, que eran los espacios de las parroquias. Y allí se expusieron estos materiales, ¿no? La idea era devolverles a ellos estas intervenciones. Pero paralelamente en una galería se proyectó la grabación de la entrega de leche, y se llenó una caja de acrílico con leche que se empezaba a descomponer, con una leyenda, ¿no? Una leyenda estético-política. También se emitió un discurso frente a la CEPAL, que era un organismo internacional de ese momento, y se inscribió en la única revista que podía circular, que no era exactamente de la dictadura, un texto por supuesto cifrado, porque teníamos que jugar con la censura, pero era el texto cada para señalar, por una parte, su puesta en marcha, y por otra parte,
conceptualmente, digamos, instalar los fundamentos de este colectivo, ¿no? Que eran, por supuesto, políticos, porque nosotros lo que tratamos de instalar, de pensar, de operar, de poner en marcha, era la relación entre arte y política, ¿no? Es la vieja relación que siempre ha rondado los imaginarios artísticos y que también rondó en esta situación muy especial desde luego al grupo, particularmente el grupo CADA, cómo podía funcionar de una manera importante la relación arte-política, conservando del arte aquellas sedes estéticas y teóricas que lo confirmaban como arte, ¿no? Entonces, esa fue la tarea, por supuesto, compleja que nos propusimos, y el primer trabajo se desplegó, era el despliegue en distintos lugares. Por supuesto, la entrega fue pública y el discurso fue en espacios públicos, ¿no? La entrega de leche fue pública y el discurso también abordó los espacios públicos, que el grupo después siguió profundizando, lo público, los espacios públicos. Eso es algo que se ve quizás con igual fuerza en inversión de escena, que es el siguiente trabajo de CADA, que es el que está incluido en la exposición de Nicolás. Aquí hay algunas imágenes de inversión de escena, que es una obra que también trabaja con la leche, una obra que también se produce en el 79, y yo creo que una forma interesante de pensarla, que está en diálogo con la exposición, es justamente cómo esa articulación entre arte y política, ¿no? Se materializa a través de esta creación de la contrasfera pública, ¿no? Como has mencionado, como estas pequeñas inserciones, esta ocupación subrepticia en los espacios de control públicos de la dictadura, ¿no? En la ciudad, en el museo, en este caso, en los discursos, ¿no? Bueno, en realidad, mirado desde hoy, porque efectivamente en su tiempo era ardiente, ¿no? Era muy ardiente que esto sucediera, que pudiera hacerse. Entonces, estábamos volcados pasionalmente, diría yo, a que estas obras funcionaran, ¿no? Hoy día, claro, me parece insólito aquello que se pudo hacer en ese tiempo. Y acá, lo que pasó en relación a esta obra, digamos, el sentido de hacer esta obra era que el Museo de Bellas Artes, que es por supuesto el museo más importante del país, cumplía un año más de existencia. Y frente a eso, por razones, digamos, bueno, interesantes para nosotros, la directora estaba enferma. Entonces conseguimos y hablamos con la persona que la reemplazaba y dijimos que era una acción de arte donde nos plegábamos a esta celebración, ocupamos esa coartada, digamos, y también conseguimos camiones de leche de la compañía más importante chilena, que era Soprole, ¿no? Estos camiones salieron en fila, como camiones, tal como si fueran camiones militares, pasaron por la sede donde se había instalado la dictadura y se estacionaron frente al museo. Los camiones iban con sus choferes, digamos, habituales, y lo que hicimos nosotros fue cerrar la entrada al museo, clausurarla, ¿no? Y pensamos entonces que en ese momento la obra o la posibilidad de obra estaba fuera, ¿no? Estaba fuera, y con eso también evocamos el primer trabajo, el trabajo de la leche, y además dispusimos del alimento, de la nutrición política, alimenticia, en fin, en todos los sentidos, aquello que nutre, lo pusimos de relieve en la calle. Fue una obra bastante emocionante, todo hecho sin financiamiento, por supuesto, de ningún tipo, sino sencillamente mediante estrategias,
por ejemplo, la sábana con la que se tapa el museo, era una sábana de mi casa, o sea, no había en ese momento plataformas económicas o generadoras, digamos, de recursos, sino era todo hecho por solidaridad con otros artistas. Nos acompañaron los que ven ustedes ahí en esa foto donde se está instalando esa sábana, lienzo, son artistas que fueron a subirse para poner la obra. Entonces, son obras todas muy colaborativas y muy fuera de las redes economicistas, ¿no? Del arte. Volviendo sobre este tema de la solidaridad también, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre, porque claro, no todo fue solidaridad de los artistas, sino también hay un componente como de astucia de ustedes como miembros del colectivo y en particular de parte tuya y de Loti, ¿no? En infiltrar esos espacios de poder como Soprole, ¿no? Como los carabineros para Sudamérica cuando obtienen los permisos de circulación aérea, ¿no? Que tiene que ver como con el uso del truco, del engaño para infiltrar esos espacios controlados. Mira, claro, porque efectivamente, a ver, si tú pasas de una democracia, de vivir bajo una situación de democracia, aunque por supuesto ninguna democracia es perfecta, pero pasas a ser parte de un universo regido por la dictadura, tienes que reaprender, ¿no? Tienes que olvidar ciertas cuestiones que no sirven para esa nueva forma de vida y tienes que reaprender a habitar esos espacios, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, Soprole era la compañía más importante. Pensamos en los camiones. Ahora, ¿cómo la compañía nos iba a pasar los camiones, 7 camiones, con sus choferes, ¿no? Entonces, para eso teníamos que buscar dentro de los registros de ese tiempo elementos para conseguir aquello que necesitábamos para hacer la obra. Y una de esas, y la más frecuente, era hablar con los ejecutivos, fundamentalmente ligados a promoción, ¿no es cierto?, de la compañía, y señalarles lo importante que iba a ser que estos camiones llegaran al museo y de esa manera Soprole fuera parte del arte, etcétera, etcétera. Soprole era, su dueño era una persona muy conocida de ultraderecha, ¿no? Entonces nosotros teníamos que pasar por encima de esa condición de su dueño y convencer a este ejecutivo que a la compañía le convenía extraordinariamente que los camiones salieran, pasaran frente a la Casa de Gobierno, se estacionaran frente al museo que había sido cerrado por el CADA, y eso iba a ser muy fructífero para la compañía. Para eso decíamos, bueno, esto podíamos hablar de distintas formas, esto es un happening, que usted sabe lo que es, le decíamos al ejecutivo, que naturalmente el ejecutivo no tenía la menor idea lo que era un happening, pero era eso, el ejecutivo no se atrevía a decir que no tenía idea, y con esas, dando por sentado que él sabía todo, que conocía a Rauschenberg, que conocía a todos los artistas del mundo, que no había de nombrar a ninguno, nosotros íbamos consiguiendo ciertas cuestiones. Con la Loti, en las estrategias de ese tiempo nos hicimos expertas en el arte de convencer. Pero es por supuesto después de esta obra, Soprole cambió el logo, ¿no? Supieron pues que no era una obra que reafirmaba el museo, sino más bien que lo negaba, y donde efectivamente los implicados en esta obra eran, digamos, no eran parte de la dictadura. Entonces, nunca más circularon esos camiones tal como tú lo ves, o como se ven ahora, porque cambiaron enteramente el diseño frente al terror. ¿Qué les provocó haber colaborado con esto? Claro, claro. Y volviendo al tema de sacar la obra del museo, ¿no? De sellar el museo con esta sábana para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en la ciudad como espacio público, ¿por qué no hablamos un poco de la obra de Loti que está en la exposición también, Una milla de cruces sobre el pavimento, que se produce por primera vez en el 79?
Y que como para aquellos miembros de la audiencia que no conozcan la obra, consistía en una intervención en el pavimento en una calle de Santiago, en la que Loti colocaba unas tiras de lienzo de manera perpendicular a las líneas de circulación, digamos, normales del tráfico, ¿no? Y algo que estaba presente en esta obra, por supuesto, y que está también muy digamos, muy en el centro del trabajo del CADA, es una alteración, ¿no?, sutil del orden semiótico del Estado, ¿no?, que es por lo general invisible, que permea todas las interacciones, las reacciones entre comunidad y que reglamenta las acciones y los comportamientos, ¿no?, que se pueden alterar, como en el caso de Soplore, ¿no?, a partir de estas pequeñas tretas y estos pequeños gestos. Mira, yo pienso que la obra de Loti Rosenfeld es una obra muy importante en el sentido que ella trabaja el signo, ¿no? Y en ese sentido amplía, incluso desde el punto de vista de género, ¿no? Como artista, como mujer, al ingresar, digamos, en las codificaciones, ¿no? Ella va al centro de lo codificable para decodificarlo y así mostrar la codificación que rige, digamos, el espacio social, ¿no? Ella hace un gesto de deconstrucción, reconstrucción, deconstrucción sistemática. En ese sentido, lo que pone en jaque Loti con este signo es la cuestión de la circulación, ¿no? Porque esto es un signo de tránsito. Entonces, lo que está en el centro del trabajo es la circulación, qué es circular, cómo se circula, quién define las circulaciones, etcétera, ¿no? Eso fue su inicio, y en ese sentido me parece efectivamente fundamental, pensando que la circulación de ese tiempo en Chile y en muchas otras partes era una circulación totalmente controlada precisamente por el estado de excepción, ¿no? Donde las libertades de circulación estaban totalmente restringidas, ¿no? Entonces, el ponerse en ese escenario fue bastante magistral, pero también Loti lo que hacía era recoger de las hablas, de los discursos públicos, televisión, etcétera, etcétera, imágenes que después empezaron a conformar vídeos, ¿no? Junto con eso, imágenes que dialogaban, digamos, con ese signo de control de circulaciones, ¿no? Después de eso, ella hizo estas intervenciones frente a muchos lugares públicos, ¿no? No solamente en Chile, incluso hizo una cuestión muy memorable que fue intervenir el signo frente a la Casa Blanca en Nueva York, en Estados Unidos, en Washington, ¿no? Ahora que es muy importante ese tema, precisamente hoy día, ella hizo un gesto de intervención fuera. También en otros países, digamos, entre las dos, en ese momento entre las dos Alemanias, ¿no? Ella trabajó mucho el, el, el poner la pregunta sobre la circulación en espacios importantes, ¿no? Pero también seguía en las calles comunes, viendo, digamos, cómo se circulaba. También hizo ella instalaciones muy importantes, trabajando también las petroleras. En fin, el trabajo de Loti es muy amplio, es muy poblado de signos de su signo, ¿no? Hizo más signos, a partir de un signo proliferó de una manera extraordinaria. Y por eso hoy día su obra es muy visitada y revisitada, y estoy segura que va a seguir siendo visitada porque es muy singular, ¿no? Y justamente esa alteración del signo apunta también a la arbitrariedad propia de toda esa construcción semiótica, ¿no? Y digamos, confunde, desestabiliza, y una cosa de la que con frecuencia yo
encuentro con mis estudiantes y con la gente en la que hablo del CADA es una suerte de hermetismo, ¿no? Que tienden a encontrar la obra hermética en un primer momento, pero yo creo que es un hermetismo no entendido en el sentido negativo necesariamente, sino un hermetismo que posibilita justamente a través de la alteración del signo, a través de la fragmentariedad, del silencio significante, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado mucho también, ¿no? Que posibilita la polisemia, ¿no? Y la construcción de posibles sentidos, que es algo completamente revolucionario en un contexto dictatorial de ese momento, ¿no? Y es una activación que de alguna forma se libera del artista, ¿no? Y se libera de ustedes como creadores de estas acciones, de estas piezas. Y yo creo que el mejor ejemplo para hablar de esa polisemia es el no más, ¿no? Y aquí tengo algunas imágenes también del no más, de las primeras manifestaciones del no más, que por supuesto es una obra que está en diálogo con esas cruces de Loti, ¿no? Con la intervención de sus signos de control, pero que los excede totalmente a ustedes como colectivo, ¿no? Y vemos el no más en todo tipo de manifestaciones públicas en Chile y en Latinoamérica, y se vuelve realmente una herramienta pública, una herramienta de acción y de intervención en el espacio, en la esfera pública, no solo desde la contraesfera pública, sino desde la esfera pública también, digamos, entendida en términos más tradicionales. No sé si nos cuentas un poco como de esa transformación del no más de obra herramienta, digamos. Sí, yo pienso que el no más es la obra más, más importante e impactante del grupo CADA, ¿no? Como participante. Ese es mi particular punto de vista, ¿no? Porque nosotros fue pensado el año 1983, cuando se cumplían 10 años de la dictadura militar en Chile. Entonces pensamos algo, digamos, que es bastante conocido, que tiene que ver como con el graffiti, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la escritura política en las calles, etcétera, ¿no? Solo que esto tenía un componente distinto. Por una parte era no más con signo, ¿no? También pensando en la urgencia en ese momento de la ocupación de la pandereta, la noche y la calle, ¿no? Los riesgos que significaba escribir rayar nomás. También esa noche, lo hicimos en una noche, con la colaboración de otros artistas, salimos a rayar los muros con la consigna no más, ¿no? Nuestra apuesta, lo que apostamos, ya sentados, no recuerdo que estábamos en la casa de la Loti, que la ciudadanía iba a completar ese signo con sus propias demandas, ¿no? Con sus propias peticiones. Esa fue una apuesta, pero riesgosa, de riesgo, porque poner no más, pusimos no más y ya. Y de pronto eso empezó a multiplicarse, ¿no? No más dictadura, no más muerte, etcétera, etcétera, con todas las demandas, incluso algunas más insólitas, como algunos jóvenes que decían no más padres, ¿no? Entonces, pero lo interesante fue cómo la ciudadanía se volcó sobre ese signo a completarlo. Esa fue la apuesta, eso fue. Ahora, ese nomás nunca dejó de estar en Chile y lo he visto en otras partes de Latinoamérica, nunca. Y ahora con las protestas ciudadanas, el estallido social, eso se ha multiplicado. Prácticamente todas las peticiones sociales pasan por el no más. Y sinceramente pienso que la relación arte-política, la política se llevó
el arte por delante ahí, ¿no? Porque eso le pertenece al espacio social y yo misma cuando lo veo, pienso, eso lo hizo el CADA y no lo hizo el CADA, o pienso, no lo hizo el CADA porque efectivamente ya esta relación es muy distante, salvo naturalmente en espacios de arte, museos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo no me puedo acercar a un dirigente y decirle, fíjese que eso lo pensó el CADA, eso es ridículo, ¿no? Sino más bien ver que esa multiplicación extraordinaria a mí me emociona, sin ninguna necesidad o aspiración de adueñarme de ese nomás, ¿no? Porque ese nomás es público, es masivo, es popular, es nacional también, ¿no? Es el fracaso glorioso al que te has referido, ¿no? Yo siempre he pensado que es un fracaso del arte, no más, pero el gran fracaso que todos queremos experimentar. Claro. Y porque justamente esa activación en el espacio público es una manera en que esa obra vive, ¿no? Y está presente y se conserva en más de, bueno, desde el 83, ¿no? Que fue cuando se hizo la primera intervención. Y sé que se nos está acabando el tiempo, entonces quizás como para terminar, antes de darle la palabra al público, y de la mano con esta idea de dónde vive la obra del CADA, ¿no? No más, bueno, en las calles de Chile y de Latinoamérica, pero también una cosa que es muy importante para el trabajo que ustedes hicieron es la relación con el archivo, ¿no? Y eso es algo que se ve en la exposición muy claramente. Pero es interesante pensar cómo desde el principio, desde las primeras conceptualizaciones de las acciones, ustedes estaban pensando en una dualidad, ¿no? Por un lado, construir acciones fragmentadas, ¿no? Veloces, escurridizas, ¿no? Que no que fueran difíciles de aprender para el control dictatorial. Y por otro lado, muy preocupados por el registro, ¿no? Como por la necesidad de contar con algún tipo de materialidad que permitiera la preservación de esas obras y que, bueno, que ocurrió de manera muy efectiva, ¿no? Que lo estamos viendo ahora, porque eran unas intervenciones menores que gracias al archivo se han hecho cada vez mucho más poderosas y significantes, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, nosotros en verdad nunca pensamos en, en tiempos largos, nunca. Siempre pensamos como casi en lo inmediato. Y esos registros eran precisamente para conversar con la comunidad sobre lo que había pasado. Eso fue el primer momento, ¿no? En un primer momento fue un registro para circular la obra que habíamos hecho. Pero más adelante, el crecimiento de las tecnologías, ya se pudo, digamos, organizar piezas de mejor factura sobre lo que se había hecho. Pero lo que sí el CADA nunca pensó a largo plazo, o eso fue, lo pensábamos como registro, el video como registro, y después hicimos del video el video obra, ¿no? El video obra fue después, y sí, efectivamente ya se mezclaron, se pensaron, se editaron, etcétera, etcétera, esos videos hasta hacer piezas, obra video, digamos, ¿no? Pero fue, al principio pensamos como registro y era muy iniciático eso, ¿no? En ese tiempo, el tener ese registro en video, porque eran unas maquinarias muy grandes, las máquinas de video eran gigantescas, los cassettes eran gigantes, todo era gigantesco, carísimo y en cierto modo inalcanzable, pero con las colaboraciones de nuestros amigos de cine y video logramos hacerlo. Y pensar en el registro como una herramienta de legibilidad de las acciones. ¿Cómo? Como herramienta de legibilidad, como una manera de hacer legibles estas acciones. Al principio era para señalar que eso había sucedido, un registro.
y que porque teníamos circulación, teníamos muchas reuniones, muchas conversaciones, y en ese momento, evidentemente, había transversalidad, había gran transversalidad de prácticas, ¿no? Entonces, artistas visuales se juntaban con escritores, eso después se rompió básicamente por la segmentación del mercado y la cuestión neoliberal, pero en ese momento era posible, entonces el video registro, de eso era un insumo de conversación, ¿no? De pensar el afuera, de pensar la acción de arte, de difundir la acción de arte, que era, bueno, extraordinariamente minoritaria, aunque después del CADA efectivamente impulsó a otros artistas a salir a la calle, ¿no? Más adelante, pero efectivamente lo pensamos así. Después hubo el ingreso del videoarte como producción, ¿no? Y en ese sentido también se mostraron ya de otra manera los videos autónomos, autonomizados del relato, ¿no? Autonomizados del relato. Y Diamela, una última pregunta que siempre surge cuando yo hablo de CADA con mis estudiantes, sobre todo con estudiantes norteamericanos que están aproximándose a la obra de CADA por primera vez, y es sobre las lecciones del CADA, ¿no? Como, casi como pensar el CADA como inspiración, ¿no? ¿No? ¿Qué podemos aprender de la experiencia del CADA para responder al contexto actual de este país, de Estados Unidos, ¿no? Para intervenir y pensar la esfera pública tan controlada de hoy, ¿no? Yo creo que, bueno, primero, yo pienso que la gente joven, no todas, bueno, los jóvenes, algunos jóvenes están completamente preparados para intervenir, ¿no? Efectivamente son aquellos jóvenes que quieren intervenir los que están preparados para intervenir, eso lo pienso sinceramente. Y pienso que dentro de las intervenciones posibles es muy interesante lo que hoy día podríamos nombrar en ese momento es el arte público, ¿no? Como pensar, digamos, al otro, los otros, como restaurar la idea de comunidad, romper un poco el arte como algo, digamos, elitista y que está fuera del recorrido del sujeto, del sujeto, eso como una tarea elitista de especialista, entonces, o académico. Entonces, en ese sentido, pienso que ahí hay un espacio proclive a ser usado siempre, ¿no? Y no me cabe la menor duda que los jóvenes lo harán. En Chile hay dos grupos muy interesantes hoy, que son las tesis, que son un grupo feminista, que intervinieron, sus intervenciones han cruzado las fronteras rápidamente, intervinieron teoría y práctica, por decirlo de alguna manera, y pusieron sobre la esfera pública demandas feministas de mucha envergadura. Y ha sido replicado, ellas lo abrieron, pero ha sido replicado prácticamente en todo el mundo. Y por otro lado, el grupo Delight, que proyecta sobre espacios significativos, ahora de nuevo bajo estado de excepción, con confinamiento, con toque de queda, etcétera, problemáticas que nos atraviesan, ¿no? La obra tal vez más resonante es cuando proyectaron sobre un edificio la palabra hambre, en un momento en que efectivamente la pandemia más los problemas políticos habían desencadenado de nuevo el hambre en Chile. Y esa palabra, si no fue soportada por las autoridades, bloquearon esa intervención lumínica. Entonces, creo que Estados Unidos pasa por un momento especial, un momento también inédito, y creo que es una zona muy proclive para hacer un arte público que repiense, donde se repiensen algunas categorías y especialmente se reapele a la inclusión, ¿no? Para romper un poco la desigualdad que marca espacios que pueden volverse muy peligrosos.
Yamela, miles de gracias. Yo podría seguir conversando contigo por horas, pero quería reservar algún tiempo para unas preguntas del público. Entonces, sí, creo que Nicolás también quería hacer una pregunta mientras. Hola. Voy a hacer la primera pregunta y después voy a dejar que Jerónimo seleccione entre todas las preguntas que ha hecho el público. En realidad voy a amplificar una pregunta que está como en el aire, que empezó en el inicio del panel. Jerónimo empezó hablando o comentó que en conversaciones previas vos dijiste que el libro era insuficiente. Y una cosa que es muy poderosa en la cultura chilena, en el arte chileno, en la obra de Cada y en tu obra, y en la valencia de lo interdisciplinario, es el valor múltiple de la poesía. En la cultura chilena la poesía se la puede poner prácticamente en cualquier lugar del circuito cultural. Por ejemplo, con respecto a la obra de Lotti Rosenfeld, publicado en 1979, hay un pequeño libro donde hay un poema colaborativo que vos escribís con otra persona y en vez de ofrecer una interpretación crítica, un texto crítico, un texto teórico, se ofrece un poema. Ese poema es crítico y tiene la función de un texto crítico, pero es un poema. En obras tuyas como cuando limpias es un video que es contemporáneo a la escritura del Lumpérica, que se limpia la calle frente a un burdel en la calle Maipú, etcétera, se escucha, o el fondo es un texto que es poesía prosa. Entonces, en ese escenario de colaboración, en ese escenario del final de la autoría para la creación de la colectividad o de la comunidad, y en ese escenario de una resistencia multidisciplinaria para poder volver a ganar espacios públicos, quisiera que comentes o que hables específicamente de la función de la poesía en tu obra y en Chile en general. Bueno, querido Nicolás, yo siempre he sido medio chifleta en términos pues estéticos, etcétera, ¿no? Y no tengo demasiado miedo de correr ciertos riesgos que quiebren un poco los consensos que pueden venir del área literaria, de distintas áreas. Siempre se entiende que hay un centro que produce consensos, ¿no? Yo particularmente los respeto, desde luego que los respeto, hay producciones muy interesantes dentro de esos espacios, pero también me interesa aquello que excede el consenso para buscar allí en la opacidad de los tiempos, algunos signos que se puedan experimentar. El libro de Lotti, precisamente por lo inédito de esta producción sígnica, pensamos que tenía que tener otro discurso, ¿no? También nos hizo interrogarnos, si hay una alteración de los signos, nos hizo interrogarnos sobre los signos discursivos también. Eso lo hicimos con la poeta y crítica literaria Eugenia Brito, y pensamos que apelar precisamente a la fragmentación poética podía ser interesante para abrirle un espacio a esta producción inédita de intervención en la ciudad de Lotti Rosenfeld, ¿no? Por supuesto es un libro cifrado, pero lo que a mí me interesaba y me sigue interesando es también interrogar los signos de los consensos. Me sigue interrogando, ponerlo, porque precisamente lo que tú señalas, Nicolás, pone de relieve que ahí no es habitual un libro que hable sobre una obra visual ocupando un formato poético. Por supuesto, no es exactamente poético, también tiene, especialmente Eugenia Brito es una gran teórica, tiene muchos componentes, digamos, conceptuales y teóricos, ¿no? Ahora, en relación al libro, sí, a mí me parecía insuficiente y en cierto modo todavía me parece insuficiente porque creo que el libro, digamos, también es una tumba de la letra, ¿no? En el sentido más conceptual del término. Es una buena tumba, es una tumba excelente, pero también pienso que no es posible
traspasar ese espacio, pero son preguntas que me siguen moviendo porque todavía, digamos, después de tantos años, ya el grupo acá tiene 40 años más o menos, de tantos años, es interesante mantener o seguir manteniendo preguntas críticas mm, para no resignarse a aceptar, digamos, los dictámenes hegemónicos. Y dígame, hay un par de preguntas sobre el asunto continental de la producción de CADA y qué tan al tanto estaban ustedes de lo que estaba ocurriendo en otros países, ¿no? Porque vemos que Nicolás marca la exposición desde el espacio de influencia de la Operación Cóndor, que por supuesto fue un proyecto continental. Y aquí le preguntan sobre si había comunicación o si ustedes estaban al tanto con el trabajo que estaban haciendo otros artistas bajo dictadura también en otros lugares de América Latina. Mira, nosotros verdaderamente estábamos bastante aislados porque por una parte se había producido un gran exilio. Prácticamente todos los artistas más consolidados o medianamente consolidados o incipientemente considerados estaban fuera de Chile, ¿no? Entonces, por otra parte, teníamos, nadie iba a Chile porque se consideraba que era colaborar con la dictadura, ¿no? Equivocadamente también porque efectivamente, efectivamente no era así. Pero en ese sentido teníamos saberes más bien metropolitanos, Bois, etcétera, etcétera, ¿no? Conocíamos, y por supuesto, el trabajo de algunos argentinos muy interesantes. Más adelante, algunos argentinos fueron a Chile, artistas argentinos, pero desde el punto de vista de diálogos con ellos no teníamos y después, digamos, más adelante, hasta donde entiendo, me puedo equivocar, está la exposición, ¿no es cierto?, Tucumanarde, que es una exposición, pero pienso que como grupo, como colectivo de producción, parece que el colectivo de acciones de arte es el único colectivo que hay en ese tiempo. Hay muchos artistas que individualmente están trabajando contra los estados autoritarios y dictatoriales, especialmente el Cono Sur, eso es indiscutible. También hay adentro de Chile, está Carlos Lepe, en fin, hay muchos artistas que van a trabajar, pero me parece que a nivel colectivo los espacios públicos no hemos sabido de otro grupo, pero sí teníamos antecedentes de lo que los artistas individuales hacían en sus países, siempre de manera fragmentada, que alguien nos traía algo, un catálogo, en fin, todo muy accidentado. Y tal vez conectado con eso hay una pregunta de Jorge Lopera que está preguntando sobre qué tanto pensaron ustedes en ese momento sobre las implicaciones de las acciones en términos de quiebre de los lenguajes artísticos y estoy aquí leyendo, los problemas que se debatían en esos años acerca de la identidad latinoamericana y la vanguardia, ¿no? Las discusiones sobre el coloquio de arte no objetual en Medellín, Aracida Amaral, Juan Hacha, ¿no? Como todas estas discusiones sobre el objeto estético, o si en el caso de ustedes, digamos que la urgencia política hizo que estas consideraciones estéticas fueran... No, había un debate estético no menor en Chile sobre, digamos, sobre el CADA, era problemático. El CADA fue problemático en su tiempo, en su momento, más allá, digamos, de la adhesión y la asistencia impagable de los artistas, ¿no? Pero sí había una discusión y fundamentalmente yo diría que, por ejemplo, Nelly Richard, que es tal vez la teórica de arte más importante de Chile, sí de repente hacía preguntas críticas sobre CADA porque ella pensaba que la salida hacia la calle rompía las mediaciones, ¿no?, necesarias para
digamos, pararse frente a una obra de arte como discurso, en fin. Pero precisamente el CADA tenía problemas en ese momento con el arte como mercancía, en ese momento, ¿no? En ese momento, y por lo tanto la pintura fue interrogada de manera permanente en esos años como lo único y lo último, ¿no? Pero claro, había muchas discusiones estéticas en las cuales participamos y yo creo que hay bastante registro de esas discusiones porque fueron muy intensas. Y hay otra pregunta ahora que mencionas el asunto de la mercancía y del mercado. Pregunta si consideras que la relación actual entre arte y mercado plantea un nuevo estado de excepción para la producción artística y para los artistas. Bueno, yo pienso sinceramente que el mercado de arte, dentro de las artes, tal vez es el más intenso de todos los mercados, ¿no? Por supuesto, mucho más que lo literario, que la música docta, por ejemplo, u otras prácticas, ¿no? O incluso el teatro. No hay nada que sea comparable, ¿no? Ahora, efectivamente, habría que ver dentro del mercado qué construye ese mercado, ¿no? ¿Cuál es la construcción de ese mercado? Y habría que ver qué queda fuera de ese mercado y por qué. Yo creo que son preguntas pertinentes que nunca hay que dejar de hacer, ¿no? Ver cómo opera ese mercado y cómo escribe las obras, cómo las produce, el mercado como productor de obras, ¿no? También las editoriales producen escrituras, tenemos que pensar que no es inocente, pero sin embargo también tenemos que pensar que todos los espacios son porosos y por lo tanto de pronto cabe algo, se filtra algo que sobrepasa el propio mercado, o sea, no hay que poner tan tajantemente en binario, esto sí y esto no, porque hay un between a través de la porosidad que tienen todas las prácticas, ¿no? Periodísticas, de mercado, etcétera, etcétera. Pero en principio hay que siempre preguntar por lo que ese mercado define y por lo que ese mismo mercado no integra, para pensar más ampliamente las estéticas, ¿no? Diamela, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero quiero agradecerte una vez más por tu tiempo, por tu testimonio, por tu sabiduría y por tu amabilidad. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros y gracias de nuevo a Nicolás por organizar la muestra y a Isla por convocarnos hoy. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo Jerónimo, como siempre, muchas gracias Olivia y también un gran abrazo para Nicolás. Ha sido muy interesante verlos a todos y yo sé que nos seguiremos viendo por A, B o C motivo. Un abrazo.